Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas tardes a este ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión. Vamos a estar charlando sobre temas que tienen que ver con la actualidad, con temas que marcan agenda, con situaciones que se van produciendo en el ámbito político, social, económico, con algunos chismes, si se quiere, tomémoslos esto entre comillas, y bueno, para ver cómo está el humor allí por la capital y qué se puede relevar como repercusión de lo que llega allí del resto del país, vamos a hablar con Raúl Timerman. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí, pendiente de algunos temas que son de agenda, diríase, y que vaya si la han marcado, ¿no? Tenemos tema de sospechas en el gabinete, situación de Venezuela y algunas otras que seguramente las vamos a ir desgranando mientras se da la charla. ¿Cómo estás viendo el tema de Venezuela, Raúl? Bueno, básicamente, yo estuve encantado cuando durante la época del proceso vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina. Me acuerdo que atendía en la Avenida de Mayo, había cola de gente para hacer denuncias. Justo Argentina había salido campeón mundial juvenil de fútbol en Japón. Sí. Me acuerdo que José María Muñoz tenía palabras muy descalificatorias para la gente que iba a hacer las denuncias, ¿no? Uh-huh. y levantaba un falso nacionalismo. Pero yo estuve muy contento de esa oportunidad. Ahora que fue a Venezuela, nuevamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una delegación de Naciones Unidas, presidida por Bachelet, uh-huh. Bueno, yo creo que Bachelet es una garantía respecto a lo que va a decir en un informe. Y ahí se da una situación que a mí me preocupa mucho y muestra un nivel de disociación entre lo que pasa en la República Argentina y lo que pasa en el Frente de Todos. Uh-huh. La República Argentina está en este momento en una situación económica terriblemente difícil. No hay liquidación de divisas por parte del campo como se esperaba. El Banco Central no tiene reservas. El país necesita dólares. El dólar en los mercados paralelos sube todos los días. Y esta situación, sin conocer el tema económico, a los 75 años, ya la viví muchísimas veces, desde la época del Rodrigazo, que recuerdo. Esto siempre termina mal, nunca termina bien, ordenadamente, siempre termina mal. ¿Para quién? Para los sectores más desprotegidos de la sociedad, como siempre. Sí, claro. Eso es lo que pasa en la sociedad argentina. Y vos fíjate que en el Frente de Todos lo que se da es una discusión sobre una declaración respecto a lo que pasa en Venezuela. Sí, claro. Y se da una discusión donde aparece gente pidiéndole perdón al pueblo bolivariano por la posición de la Cancillería Argentina. Alicia Castro me parece muy bien que renuncie si no está de acuerdo. Perfecto, no está de acuerdo con la posición, renuncia. Pero empezar un debate público en el Frente de Todos, en este momento de la situación argentina, me parece una locura. Y no hay derechos humanos buenos y derechos humanos malos. Y te voy a remitir a un hecho de nuestra historia para ilustrarte este tema. Todos nosotros, los que tenemos cierta edad, de chicos leímos un libro que se llamaba Juvenilia. Sí. Juvenilia fue escrito por Miguel Cané. Sí. En 1902 Miguel Cané era senador en la República Argentina y presentó una ley, la ley 4144, que fue aprobada, que era la ley de residencia. Sí. Esa ley de residencia que permitía expulsar al extranjero. Sí. Todo aquel que venía de afuera y al gobierno no le gustaba y lo consideraba un anarquista, un revoltoso, un organizador de movimientos sindicales, se lo expulsaba, automáticamente se lo expulsaba. Y eso era lo que la ley pretendía, digamos, proteger el status quo de la oligarquía nacional en ese momento. Uh-huh. Bien, ¿quién se opuso a esa ley? Es increíble, porque también es un personaje conocido por nosotros.
En esa ocasión, cuando es presentada, se opone Belisario Roldán, que es el cantor del caballito criollo del galope corto, del aliento largo, del instinto fiel. Sí. Se opone, fracasa, la ley es aprobada. En 1904 es elegido el primer diputado socialista de América por el barrio de La Boca, don Alfredo Palacios. Claro. Su primer posición en la Cámara de Diputados fue derogar la ley de residencia. Bueno, imposible derogarla, no se pudo. Así pasaron los años hasta que llega el peronismo. Entonces, cuando llega el peronismo, se empieza a tratar el 17 de julio de 1946, o sea, sí, al poco tiempo de asumir Perón, se trata el tema en el Congreso de la Nación. ¿Quién presenta el tema? Lo presenta el que era presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el doctor John William Cook, muy conocido por sus cartas con Perón, sí, etcétera, sus discusiones. Empieza diciendo hay que derogar esta ley, una de las obras más nefastas de la oligarquía nacional. Era increíble. Cipriano Reyes apoya la derogación. Cipriano era el que le puso el Partido Laborista a disposición de Perón. Apoya, dice, en nombre de todas las madres que debido a esta ley lloraron lágrimas amargas. Y hasta el diputado conservador Reinaldo Pastor admitió que era un instrumento de tortura contra un sector de la sociedad argentina. Y se iba a pasar a votación. Todos estaban de acuerdo para derogarla, pero en ese momento pasó algo. ¿Qué pasó? Pidió la palabra el diputado Montiel, diputado del gremio de la carne por la provincia de Buenos Aires. El diputado Montiel dice, compañeros, esta ley antes nos sacrificaba a nosotros porque la manejaban ellos. Ahora la ley la manejamos nosotros y no se deben temer arbitrariedades. El diputado Montiel creía que una ley nefasta no era nefasta si la manejaba él. Claro. Bueno, con los derechos humanos pasa lo mismo. Claro. Hay gente que piensa que los derechos humanos son para que se cumplan en un lugar, pero no para que se cumplan en otro lugar. Y los derechos humanos son los mismos en todas partes. Lo increíble de esta ley, por supuesto, se volvió a intentar. ¿Sabes cuándo se consiguió finalmente derogar esta ley? Durante la presidencia de Arturo Frondizi, de 1902 a 1959. Una ley nefasta. Nefasta. Sí, no, yo sé que vos me... muy válido, digamos, el ejemplo que traes al lugar. A mí lo que me dio la sensación, y si esto lo digo con cierto grado de disgusto, es que decir que estas personas firmantes de la cuestión de los derechos humanos son Chile, que poco puede hablar de derechos humanos, en el Grupo de Lima me refiero, ¿no? Colombia, que ya tiene desaparecido 250 líderes sociales. Es decir, pero lee la presentación argentina. Está bien, lee la presentación argentina. No adhiere a la presentación de ellos. Una presentación propia. Está bien. Digo, en el marco de un nucleamiento que tiene determinado perfil. Entonces digo, bueno, hay que hilar muy finito en ese sentido por lo que vos decís, como para decir, bueno, está bien, parece ser de que si no estás en un lugar, estás en otro, o si estás en ese otro, de alguna forma tenés que estar. No digo justificarlo, digo que los que toman este impulso, esta iniciativa, convocando también a la Argentina, bastante poca autoridad moral tienen, según mi entender, digo, Raúl. No estoy diciendo, tu ejemplo es muy válido, por supuesto. Bueno, puede haber distintas posiciones. Sí, claro. El país toma una posición. Sí. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a poner un cizaña en el frente de todos con los problemas que hay en la Argentina por la posición que toma el presidente sobre un tema que tiene que ver con Venezuela? Yo no creo que eso sea lo correcto. Discutilo internamente, no lo hagas públicamente. Mirá, te voy a dar otro ejemplo para que veas. Porque yo te propongo que discutamos esto. No, lo que vos decís, vos sabés que llama es muy importante, y disculpame la interrupción, Raúl,
Porque digo, bueno, lo que vos decís es válido y creo que lo que vos estás enunciando lo discutís internamente. Esto hay que escucharlo y hay que decirlo. Es decir, yo sé que hay comisiones del PJ que se reúnen y que tienen sus debates y que de allí a veces hay definiciones con proyectos que llegan a la Casa Rosada o a Olivos. Ahora, por esto último, abono lo que decís, me lo he preguntado yo, y es decir, cuando los referentes de los partidos que son parte del Frente de Todos se reúnen para dirimir determinadas cuestiones de carácter político, para tratar estos temas, porque si no hay ágora, ¿a dónde vas a ir a hablar? ¿A dónde vas a ir a discutir? O reavivás la discusión interna de los partidos del Frente de Todos, convocarlos al PJ o a donde quieran, y que estas cuestiones se sepan dirimir en esos ámbitos. Tampoco vamos a decir que está prohibido hablar. Indudablemente hay un sector de la CGT y del Partido Justicialista que piensa en la posibilidad de ofrecerle la presidencia al partido a Alberto Fernández. Claro. ¿Cuál es el objetivo de eso? Pregunté, ¿qué objetivo tiene? Fortalecerlo a Alberto Fernández, que esté al frente del Partido Justicialista, con el apoyo de todos los gobernadores peronistas, y fortalecerlo. Digo, me parece bien. Ahora pregunto, escucho las críticas a Alberto Fernández por la posición que toma Argentina frente a Venezuela. ¿Cuál es el objetivo de esas críticas? Debilitarlo a Alberto Fernández. Y si no es un objetivo, digamos, camina en ese sentido. Es funcional, digamos. Bueno, sería funcional. Va en esa dirección. Ok. Sí. De cualquier manera, fíjate el tiempo que le hemos dedicado a discutir esto. Sí, es claro. Como yo sostengo muchas veces, que no sé cómo, pero siempre la agenda periodística la termina poniendo la oposición. Al gobierno le cuesta terriblemente poner la agenda. El otro día, yo hablo con un sindicalista, leo, 14 de octubre a las 15 horas, se reúne el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, sí, que hacía muchísimo tiempo que no se reunía. Sí. Y veo la palabra vital. Pregunto, ¿qué quiere decir vital? Sí. ¿Qué salario mínimo vital y móvil? Entonces lo llamo a Rodolfo Daer. Sí. Y le digo, che, Rodolfo, ¿qué es el salario? Me dice, te mando el texto de la ley, es muy cortito. Bien. Digo, dale, mandámelo. Me manda el texto y mirá lo que dice la definición. La ley define salario mínimo vital y móvil y de ahí la palabra vital. Sí. Es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión. Ese es el salario mínimo vital y móvil. ¿Sabés cuál es el valor hoy de ese salario mínimo vital y móvil? 16.875 pesos. Sí. Bien, entonces lo llamo, le digo, Rodolfo, ¿cómo es posible? Con esto me dice, no, pero me dice, te vas a sorprender si sabés qué gobierno promulgó esta ley. Ilia. Digo, Ilia. Sí. El gobierno la reglamentó, digamos, la reglamentó. Porque me hace acordar un poco al 14 bis. Sí. Al 14 reglamentó la ley. Sí. La ley venía del 14 bis sí. Y una serie de... Sí. Pero reglamentó la ley el gobierno de Ilia. Sí. Ahora, yo pregunto, ¿y los radicales dónde están ahora? No. Los radicales que apoyaban la reglamentación de esa ley de Arturo Humberto Ilia, ¿dónde están ahora? No están más. Están Raúl. en el macrismo. Sí, claro. Pero están con el sector más de derecha del macrismo. Bueno, también. Bueno, el radicalismo era un partido nacional y popular que representaba a la clase media argentina. Es cierto. ¿Dónde quedó eso?
Entonces lo llamo a Plaine, sí. Omar, sindicato de Sí. canillitas, le digo, Omar, ¿cómo es posible? Se va a discutir el salario mínimo vital y móvil y la CGT no dice una palabra. Y me dice, mirá, el frente sindical, donde está Esmata, Camionero, Sí. Canillita, es decir, donde está Bancario, sí, Moyano, Palazzo, sí. Piñanelli, él, Sí, y la corriente federal de Palazzo, sí, los dos están pidiendo triplicar claro. el salario mínimo vital y móvil. Ujú. ¿Por qué? Porque la línea de pobreza está en 43.810 pesos. Claro. Y la línea de indigencia está en 18.792. La línea de indigencia está 2.000 pesos por encima del salario mínimo vital y móvil. Entonces, todo aquel que usa como referencia el salario mínimo vital y móvil condena a la indigencia al trabajador. Claro. Bueno, ¿qué es más importante? ¿Esto o la posición argentina frente a Venezuela? Y que no va a definir nada, no que es define. puramente simbólica. Sí, sí, sí. Bueno, A ver, ¿por qué no vamos a discutir las cosas importantes que están pasando en la Argentina? porque cuando No se están discutiendo. cuando Azopardo no quiere, parece ser que no hay discusión. ¿Viste cómo es esto? Es cuanto No, menos no, errática y se discuten, sinuosa. cada uno tiene su... No, indudablemente... Vos fijate, ¿no? Pero, a ver, pero Raúl, nunca un representante de los trabajadores no tiene que estar reparando en esto. O sea, yo le puedo tolerar a alguien decir que tiene su agenda, lo puedo comprender, hasta lo podría acompañar si creo que es loable los puntos que puede querer obtener. Pero cuando vos no ves que ni siquiera aparece en la agenda, no es ni siquiera enunciado, podría decir o podría sospechar que acá algo pasa. Así es. Y esto va a ser el 14 de octubre, que son 3 días antes de esa movilización virtual que está planteando la CGT y el PJ para el 17 de octubre. Claro. Para mí esto es muy importante y habría que hablar de este tema. No se habla. ¿Por qué no se habla? No sé. Fíjate, han decidido, hoy se supo, que han decidido que mañana la presentación sobre las medidas a tomar de la pandemia nuevamente la van a dar los tres juntos, aparentemente. Ah, mira. El presidente, el jefe de gobierno y el gobernador. Sí. Pero vos fíjate, la penúltima vez fue un tuit del presidente con un mensaje grabado de 3 minutos. Uh-huh. La última vez fue la voz de un locutor. Ni siquiera el presidente planteó el tema. Claro. Y se está muriendo 400 personas por día, 300 personas por día. Hay 12.000, 13.000, 14.000 contagios por día. Se hacen menos de 30.000 test. Hay más de 50% de positividad en los test. Todos los especialistas en epidemiología te dicen que en una epidemia, si hay más de 10% de positividad, tenés que aumentar el número de test, porque se está contagiando mucha gente que no lo estás agarrando. Nosotros tenemos a nivel país 50% de contagios. No, es una cosa increíble. Tendríamos que estar haciendo 100, 120, 130.000 test por día. Claro, claro. Entonces, Sí, hay sí, algo que no anduvo en la lucha. Anduvo bien al principio cuando, claro, se desata la pandemia y tenemos un sistema de salud pública destruido. Bueno, había que frizar la situación, cuarentena obligatoria para preparar el sistema. Pero después, indudablemente, hubo algo que no anduvo. Todos los días tenemos 10, 11, 12.000 casos y tenemos 200, 300, 400 muertos. Bueno, vos dijiste algo. No, algo dijiste recién. Ahora van a hablar y se van a volver a juntar los tres. Esto ya, bueno, es retomar el mensaje anterior. Mientras esto no se hizo, también sabemos de que en muchas provincias hubo negociaciones con distintos sectores, de los gobernadores, con distintos sectores de la economía que prácticamente estaban piqueteando todo el día respecto de su situación económica y prácticamente algunos estaban disolviendo o estaban en la disolución. Sí, señor. Ahora, claro, intentar volver a la actividad, yo creo que hay dos cuestiones ahí. Algunos gobernadores no estuvieron muy a la altura de la cuestión.
el gobierno o los gobernadores, porque no es, a ver, comparado con quién no estuvieron a la altura de la situación. Si vemos cómo hace Israel, si vemos cómo hace Inglaterra, si vemos cómo está haciendo Italia y si vemos cómo hacen otros ejemplos del mundo, nosotros comparándolo con eso podemos decir que acá son muy blanditos. También es cierto que se relajó demasiada la conducta y la disciplina ciudadana respecto de tomar los cuidados necesarios. Porque se dejó que eso suceda. Bueno. En Formosa no se relajó nada. A ver. Porque hay una condición política férrea y no se dejó que eso suceda. Bien. Y no se podía entrar en la provincia, se podía entrar. Gildo estuvo duro ahí, sí. Pero digamos, bueno, está bien, está cuidando a su pueblo, a su gente. Totalmente, pero entonces ellos tienen menos de 1% de positividad. Bueno, te cuento algo. A nivel país hay 50% de positividad. Claro. No, hay algo que está en nosotros. Primero, que las pandemias tienen leyes propias. Sí. Digamos, hay una ley propia de la epidemia de la manera en que... Yo creo que ya entró a un nivel tal la circulación comunitaria que es imposible hacerlo retroceder. Exacto, sí. Lo que hay que hacer es retomar una normalidad diferente poco a poco, paso a paso, con todos los protocolos y medidas necesarias para evitar el contagio. Claro. Sí, no hay otra alternativa. Hay que planificarlo. Aparte, agarrás a una sociedad desanimada, una sociedad sin esperanza, una sociedad temorizada, con miedo de contagiarse, con miedo de sufrir violencia, de inseguridad, con miedo de que no le alcance el sueldo, quedarse sin trabajo, o que la empresa donde trabaja funda. Entonces la gente está sin esperanza. Un gobierno lo que tiene que salir ahora es a vender futuro, a decir hay esperanza, hay futuro, vamos a hacer tal cosa, explicarle a la gente lo que se está haciendo y lo que se va a hacer. Se está hablando de futuro, no hay un gobernante hablando de futuro. Es hora de que salgan a hablar los que tienen que hablar, porque ya bastante callados estuvieron. Y por lo pronto, respecto de futuro, también es cierto de que me parece de que el presidente tendría que salir a hablar más clarito a los argentinos, a decirles frente a qué estamos y a qué nos estamos enfrentando, no solo en la pandemia, sino en la economía y quiénes son los actores internacionales. Pero eso es un deseo mío personal, aclaro, no tiene pero por qué es ser una todo. necesidad. Yo siempre digo, la oposición hace oposición. Pero los que votaron al frente de todos tienen el derecho de demandar determinadas cosas, porque los votaron. Pues es decir, vos votaste a este gobierno, tenés el derecho de demandarle que haga determinadas cosas, motivos por el cual vos lo votaste. Sí, claro. Sí, bueno, es decir, por eso, a ver, lo mío era un poco amañado, la foto esta que tengo acá atrás, decirte, Raúl, bueno... Me parece que hay algunos miembros del gabinete que estaría bueno cambiarlos. Esto lo digo yo, me da la sensación, mido estilo, veo cómo se comportan del otro lado. Me parece que el presidente hizo bien en ponerle paño frío a muchas cosas, porque si no, más de uno se estaría peleando en la calle. Y digo, bueno, está bien, pero hasta acá alcanzó. Ahora me parece que tiene que tomar otra actitud. Es otro momento, estamos... con que, como vos lo decías, acá hay que administrar la pandemia con la gente en la calle, ya no se puede quedar adentro. Bien, esto supone una idea de reactivación, de retomar la idea del trabajo, de ver a Argentina hacia adelante y todo lo demás. Bueno, me parece de que hay 1, 2 o 3 por ahí que están dando vuelta en el gabinete que ya está, listo. Que venga el que tiene que venir. No, pero aparte hay otro tema, Aldo. Vos fijate, viene el ofrecimiento del PJ y la CGT a la presidencia del PJ. Eso significa que también va a tener una exigencia, que es que gobierne con el peronismo. En este momento no se está gobernando con el peronismo. No se está gobernando ni con el peronismo ni con los gobernadores. Fíjate una cosa, hay solo 3 ministros que no son del AMBA. Pero de los 3, solo uno responde a su gobernador, que es el caso de Luis Basterra, que responde a Gildo Infran.
pero los otros dos, que son de Santa Fe, Agustín Rossi y María Eugenia Bielsa, no le responden a Perotti. Claro. Digamos, no son puestos Sí, por Perotti. orgánico de su estructura, sí. Entonces, ¿qué tenés? Tenés un gobierno que tiene ministros del área metropolitana de Buenos Aires. Sí, claro. Básicamente, es un gobierno donde la impronta la da el Partido Justicialista de Capital Federal, que nunca ganó una elección. Sí. La única vez que ganó una elección fue llevando un riojano como candidato. Sí, claro. Sí, es cierto. No, y bueno, está bien, es verdad, porque Néstor Kirchner... no, vos estás hablando de Germán González. Es la única vez que ganó en la Capital Federal el PJ. Sí, con no ganó Menem. nunca. Es cierto. Solo con Germán González. Bueno, sí, es cierto, es verdad, son muy particulares los porteños. Pero bueno, bienvenido sea esta heterogeneidad que tiene la Argentina. Y la próxima semana, ¿qué? Ya terminando, 2 minutitos tenemos. Bueno, primero te comento la reunión Aníbal Alberto el día lunes. Esa reunión se hizo a pedido de Aníbal lo llamó y le dijo, Alberto, tengo que hablar con vos el domingo. Sí. Le dijo, venite mañana al mediodía a almorzar conmigo a la Casa Rosada. Almorzaron, pescado con puré de calabaza, agua mineral sin gas, y hablaron todo el tiempo de política. Aparentemente, Alberto le habría ofrecido una posición. Recordemos que Aníbal está en yacimientos carboníferos fiscales. Sí. Le habría ofrecido una posición, pero que Aníbal no la consideró de la envergadura de lo que él aspira y por lo tanto no la aceptó. Bien. Pero quedaron en seguir hablando, etcétera. Estoy de acuerdo con vos. Hay algunos elementos en el gabinete que es necesario cambiarlos y hay que darle otro ritmo, otra impronta, otro entusiasmo, otras ganas. Exacto. Porque si vos no tenés ganas, la gente la aplastás. Tenés que liderar es dirigir, ponerse al frente. Sí. Eso es liderar, es la única manera. Sí, claro. Bueno, ¿cómo anda el humor social por ahí, por la capital? El humor social anda mal. Hay un dato que es interesante. A ver. Bajó la ocupación en los centros de salud de la ciudad de Buenos Aires. La ocupación. Sí. ¿Mirá? Las camas ocupadas se redujeron en lugar de incrementarse. Lo que señalaría que existe menos contagiosidad en este momento en la ciudad de Buenos Aires y que se está volcando más hacia el interior del país. Sí, claro. Algunas provincias que empiezan a estar en situación crítica. Y yo creo que eso va a ser lo que se va a hablar mañana, donde se va a volcar responsabilidad en los gobiernos locales. Sí, claro. No puede ser que los ejecutivos locales no tengan responsabilidad en las medidas a tomar. Sí, es cierto. Es cierto, será bueno que esté ese tirón de orejas porque algunos están haciendo los burros en el interior del país. Seguramente. Mirando para otro lado. Raúl, yo te quiero agradecer mucho tu tiempo, ha sido muy grato y ameno charlar contigo y este aporte invalorable que nos has hecho refrescándonos cosas que por ahí las teníamos perdidas y que algunas incluso no las teníamos ni en cuenta. Son muy bienvenidas, así que quiero desearte un muy buen fin de semana. Te agradezco muchísimo, Aldo, lo mismo para ustedes. Bueno, pásenla gracias. Muy lindo en Rosario y me comprometo, apenas se pueda, ir a comer un asado al sindicato. Bueno, Aldo, muchísimas gracias y nos encontramos pronto. A vos, listo. Fuerte abrazo. Bueno, escuchábamos a Raúl Timerman compartiendo algunos temas. Me pareció muy interesante esto de traer de la ley de residencia. Claro, el tema nace a partir de lo que se significó esta fuerte repercusión que tuvo la posición de Alicia Castro al renunciar, digamos, de alguna manera que el Senado trate su pliego para que sea embajadora en Rusia. De hecho, renunció a ser revisada el pliego, no renunció a ser embajadora, no era embajadora aún. Y por el otro lado también bien vale la pena tomar este ejemplo de cómo se sorteó esa instancia de la ley de residencia y cómo a veces determinados términos o determinadas usanzas son casi proteicas, digamos, cambia de forma
y de sustancia de acuerdo al lugar donde uno se para mirarlo. Esto da para la reflexión y para mucho. El tema del ofrecimiento de la jefatura del PJ Alberto Fernández, que hablaron tanto el presidente como Aníbal Fernández. También otro de los puntos que abordó Raúl Timerman, vinculado a lo que es el salario mínimo vital y móvil, echa y arroja cierto grado de claridad respecto de los números, actualizándolo al menos en términos de lo que puede ser aquello que hemos no tenido en cuenta, por decirlo de alguna manera, y que ya también lo estuvo reflejando el INDEC. Bueno, varios temitas para repensar. Bueno, hemos llegado al final de este capítulo del ciclo de entrevistas del diario digital Conclusión, y tanto Sebastián Moreno como quien te habla, Aldo Batizaco, te dicen que nos encontramos mañana. Chau.